Hola, les traigo este repaso de anatomía para que puedan rever, recordar, estudiar, aprender conceptos importantes para poder analizar movimientos, que es lo que vamos a hacer nosotros durante este año. Acá tienen la posición anatómica, los planos, los ejes, que yo siempre pienso que ya lo saben o que ya lo hablamos y por las dudas no. No es muy largo, tiene un video introductorio y después tiene diferentes partes donde va explicando todo. Tómense el trabajo de mirarlo, que vamos a trabajar mucho sobre esto. En este vídeo vamos a ver la posición anatómica y los planos y ejes anatómicos. Cuando empezamos a hablar de anatomía, necesitamos referencias para saber a qué parte del cuerpo nos estamos refiriendo, de una forma precisa, sin ambigüedades. Debido a que el humano puede adoptar diversas posiciones con el cuerpo, es necesario buscar una posición única para poder describir su anatomía. Una vez definida esta posición única, ya podemos localizar cada una de las partes del cuerpo. Esta posición requiere varias condiciones que os las voy a ir enumerando. Hay que estar de pie. La cabeza tiene que estar erecta y sin inclinación. Los ojos abiertos, mirando al frente y al mismo nivel. Los brazos tienen que estar extendidos a los lados del cuerpo con las palmas de las manos mirando hacia adelante. Las piernas tienen que estar extendidas y juntas. Y los pies tienen que estar paralelos. Esta no es una posición habitual, es solo una referencia de partida para poder describir el movimiento del cuerpo humano. A esta postura de referencia se la llama posición anatómica. Ahora vamos a establecer tres planos imaginarios, perpendiculares entre sí, que van a seccionar el cuerpo en diferentes partes para facilitar su estudio. Este de aquí es el plano frontal o coronal. Este es el plano transversal u horizontal. Y este último es el plano sagital o anteroposterior. Vamos con el plano frontal. Este divide al cuerpo en mitad anterior y mitad posterior. Es el plano en el que se realizan los movimientos visibles de la cara. Un movimiento en el plano frontal que desplaza una región del cuerpo hacia la línea media del tronco se llama aducción. Por ejemplo, la aducción de cadera. ¿Veis cómo la articulación de la cadera lleva la pierna hacia adentro? Vaya, hacia la línea media del tronco. Cuando el movimiento que se hace en el plano frontal desplaza una región del cuerpo lejos de la línea media del tronco, se llama abducción. Por ejemplo, la abducción del hombro. ¿Veis cómo la articulación del hombro lleva el brazo hacia afuera, lejos de la línea media del tronco? Como regla mnemotécnica, podéis recordar que abducción es la que abre y aducción va hacia adentro. Cuando nos referimos al cuello y al tronco, un movimiento en el plano frontal se llama inclinación lateral. Por ejemplo, esta es una inclinación lateral derecha. Para los dedos de la mano, la línea media del cuerpo se sustituye por el eje de la mano que pasa por el tercer dedo. En este ejemplo, la abducción del quinto dedo se aleja del eje de la mano, pero no de la línea media del cuerpo. En cuanto a los pies, también se sustituye la línea media del cuerpo por el eje del pie que pasa por el segundo dedo. En este ejemplo, la abducción del primer dedo se aleja del eje del pie, pero no de la línea media del cuerpo. Pasamos ahora al plano transversal. Este plano divide el cuerpo en la parte superior e inferior. En este plano se realizan los movimientos de rotación externa e interna. La rotación externa es un movimiento hacia afuera, alrededor de un eje vertical o longitudinal. En este ejemplo, veis cómo Felipe hace una rotación externa de cadera. La rotación interna es un movimiento hacia adentro, alrededor también del mismo eje, vertical o longitudinal. Y en este otro ejemplo, veis cómo Felipe realiza una rotación interna del hombro.
Para el caso de la articulación del codo, las rotaciones se hacen con el codo flexionado y los movimientos son de supinación y de pronación para el antebrazo. Como regla mnemotécnica, podéis recordar, supinación, pone la mano en posición de súplica, supinación, suplica, pronación, pronosúplica. En cuanto al tronco y cuello, las rotaciones se efectúan hacia la derecha o hacia la izquierda. Y nos queda el plano sagital. Es el plano que divide al cuerpo en mitad derecha y mitad izquierda. En este plano se realizan los movimientos de flexión y extensión. Vais a ver que se llama plano sagital a cualquier plano paralelo a este. La flexión es un movimiento que desplaza una región del cuerpo hacia adelante de la posición anatómica. Por ejemplo, la flexión de cadera. Otro ejemplo es la flexión dorsal de tobillo. Para el caso del hombro se llama antepulsión. En el caso de que la región del cuerpo se desplace hacia atrás de la posición anatómica, se llama extensión. Por ejemplo, extensión de la cabeza. En el caso del hombro se llama retropulsión. Y acabamos esta lección viendo los ejes, que también nos van a ayudar a tener referencias para estudiar el cuerpo humano. El eje anteroposterior va de detrás hacia adelante y está formado por la intersección de los planos sagital y transversal. Este guía los movimientos de aducción y abducción. Veis que es como si este eje y sus paralelos fueran un palillo que habéis insertado y alrededor de los cuales se efectúan estas rotaciones. El eje transversal va de un lado al otro. Está formado por la intersección de los planos transversal y frontal. Este guía los movimientos de flexión y extensión. Y ya por último el eje longitudinal, que va de arriba a abajo. Está formado por la intersección de los planos frontal y sagital. Guía los movimientos de rotación interna y rotación externa. Aquí hemos flexionado el codo para que lo veáis mejor. Veis cómo hay una rotación interna de los hombros y de las piernas y luego una rotación externa también de los hombros y de las piernas. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ir ordenando lo que fue diciendo el video, unificando el vocabulario, porque a veces según de dónde se extrae el video, las palabras cambian, pero cuanto más sinónimos conozcamos, más fácil será ordenar esto. Arrancamos por la posición anatómica, ahí tienen a una persona en ese dibujo, donde la busquen va a ser muy similar. Es una persona de pie, en posición erecta, con la vista al frente, los brazos al costado del cuerpo. Van a ver que sus palmas apuntan hacia el frente, hacia adelante, y los dedos van hacia el piso. Bien, son referencias a tener en cuenta y son importantes para poder describir una posición anatómica, que es en todos lados por igual. Las piernas extendidas y levemente separadas y la punta del pie hacia el frente. Van a ver que ahora vamos a seguir viendo qué es adelante, qué es atrás. A continuación vamos a seguir viendo eso. Próximas diapositivas, planos, ejes y las direcciones. Bueno, continuemos. Planos. Recién lo vimos en el video, si no lo pueden repasar. Hay 3 planos. Plano coronalo-frontal, que está pintado de azul. Plano sagital, que está pintado de rojo. Y plano transversal u horizontal, que está pintado de verde. A estos planos les corresponden ejes. Bien, estos planos lo que son cortes de referencia espacial que nos van a permitir ubicar sistemas, órganos. También los movimientos se van a realizar en un cierto plano con un cierto eje que lo atraviesa. A cada plano le corresponde un eje. Bien, bueno, vamos en orden. Plano frontal me divide el cuerpo, como lo están viendo ahí, en anterior y posterior. Me divide el cuerpo a la mitad.
es difícil a veces de imaginar qué es anterior, qué es posterior. Con un eje le corresponde un eje antero-posterior. Luego el plano sagital, que es el rojo, divide el cuerpo en dos mitades iguales, derecha e izquierda. Está como atravesado por una línea. Y el eje que le corresponde es el eje transversal. Y por último el plano horizontal, que es el verde, le corresponde un eje vertical y lo que divide es en superior e inferior. Superior sería arriba, inferior sería abajo. Todas estas palabras que vamos nombrando son referencias de dirección que más adelante las vamos a poder ordenar. ¿Para qué? Para poder hablar después de nuestra anatomía descriptiva que vamos a ver con las palabras propias de describir, por ejemplo, qué es superior o qué es proximal, qué es caudal, qué es interno, qué es externo, qué está a la derecha, qué está a la izquierda. Bien, a cada plano le corresponden movimientos. Los movimientos pintan los planos, es decir, por ejemplo, yo tengo acá el plano sagital. Si yo levanto el brazo como si fuera que vuela, no estaría pintándolo, lo estaría golpeando. Entonces, ese movimiento no le corresponde a ese plano. Sí le corresponde el plano frontal. Miren, ustedes están divididos, como si fuera se apoyan sobre la pared. Y ustedes levantan los brazos como si hicieran que tienen alas o los acercan al cuerpo, como cerrándolos y pegándolos al cuerpo. Son movimientos que pintan, que acompañan, que rozan de costado ese plano, con un eje antero-posterior. Es decir, hay una línea que me atraviesa de adelante para atrás y yo muevo con la articulación, que también la vamos a ver, y los movimientos de este plano frontal son abducción, que es cuando yo levanto los brazos, y aducción, cuando la cierro. Lo mismo puede pasar en las piernas. Si tenemos un plano sagital, que es el que nos atraviesa por la mitad y nos divide en derecha e izquierda, los movimientos que le corresponden son la flexión y la extensión. ¿A qué llamamos flexión? A cuando las caras anteriores de un segmento corporal se acercan. Piensen en la flexión del codo, que es la más común de todas. Cuando yo, para flexionar el codo, lo que hago es, hagan de cuenta que tienen una pesa o nada, acercan la mano al hombro. Las dos caras anteriores, de antebrazo y de brazo, se acercan. Y la extensión es el movimiento opuesto, es cuando las caras anteriores se alejan. Hay excepciones que ya las vamos a ver. A eso le corresponde un eje lateral o transversal. Un eje que atraviesa el plano, siempre acuérdense de eso. Y con respecto al plano horizontal, que nos dividía en arriba y abajo, le corresponden los movimientos de rotación interna o externa, en lo que es miembros, y lo que es rotación izquierda y derecha para lo que es la cabeza. Yo roto mi cabeza mirando hacia la izquierda o roto mi cabeza mirando hacia la derecha. Son todas referencias espaciales para poder después dar una directiva a nivel de cómo posicionarse, para poder hablar de si un hueso tiene cierta superficie ósea proximal o distal, o si yo roto externamente, ¿qué pasa con esa superficie ósea? Es para poder ordenar nuestro estudio. Bien, acá tenemos los ejes marcados con 3 flechas de los mismos colores de los planos anteriores. Tenemos al eje, está dibujado de azul, el eje antero-posterior, que lo que hacía era atravesar perpendicularmente al, ¿qué plano? ¿Se acuerdan? Al plano frontal. Lo ven ahí dibujado, bien en el medio, a la altura del ombligo, de anterior a posterior. Y los movimientos que permitía era separar los brazos, que sería una abducción, o juntarlos, o una aducción, y lo mismo puede hacer en las piernas. Después de rojo tenemos dibujado al eje transversal o lateral, que lo que hacía era atravesar perpendicularmente al plano sagital, que nos dividía el cuerpo en derecha e izquierda. Los movimientos que acá se realizaban eran las flexiones y las extensiones. Imagínense, ahí hay una línea que atraviesa el codo, cómo hago flexión si saco las caras anteriores, o cómo hago extensión si alejo las caras anteriores. Y por último tenemos en verde dibujado al eje longitudinal
o vertical, que lo que hace es atravesar el plano horizontal. Y los movimientos serán las rotaciones. Pónganse, como si fuera que ustedes quieren hacer un giro en baile, en danza, tienen una línea que los atraviesa de la cabeza y eso hace que se aleje para que ustedes puedan girar para un lado o para el otro. ¿Bien? Difícil, mucha información. Bueno, acá lo que tenemos es un resumen exactamente de lo que vinimos hablando en las diapositivas anteriores. Tenemos los 3 planos y los 3 ejes con fotos para que ustedes lo puedan ver, lo puedan graficar, no, sino imaginar. Consejo, anótenlo, tomen apuntes, es importante. Tenemos los planos sagital, frontal, transversal y el eje antero-posterior, vertical, longitudinal y transversal. Bien, recuerden que cada plano le corresponde un eje que lo atraviesa. Bueno, para ir dándole un poquito más de sentido a lo que venimos hablando, vamos a hablar de las referencias de dirección. A ver, cuando yo quiero dar referencias a algo, tengo que comparar 2 puntos. Yo no puedo decir que algo es superior sin decir superior a qué. O, a ver, ¿cómo explicarlo? Yo no puedo decir que en un edificio, el piso 6, es superior. ¿Con respecto a quién? Es superior con respecto al cuarto, pero no es superior con respecto al octavo, por ejemplo. Bien, ahí tenemos las palabras anterior y posterior. Anterior es lo que está por delante del cuerpo, posterior es lo que está por la espalda, detrás. ¿Quién se acuerda qué plano dividía en anterior y posterior? No escucho nada, pero imagino que lo sabrán, si no, lo pregunto en un choice al final. Después tenemos craneal o superior, caudal o inferior. Recuerden estas palabras, son palabras bastante específicas que lo que hacen es que todos hablemos el mismo idioma. Craneal o superior, hacia el lado de la cabeza, caudal inferior hacia el lado de los pies. Eso según un plano horizontal. Bien. Después tenemos medial o lateral. Con medial significa acercarnos a la línea media del cuerpo, que en este dibujo estaría dibujada en rojo, si no me equivoco. Y lateral sería lo que se aleja del cuerpo. Hay muchos ejemplos, cualquiera que yo les muestre con mi cuerpo ahora es bastante difícil, pero por ejemplo, si yo me pongo a pensar y pongo el brazo como si fuera en un ángulo de 90 grados, abierto, como habíamos hablado antes, que medio volando, mi mano es lateral con respecto a mi hombro. Bien, y mi hombro es medial con respecto a mi mano. Pero si yo cambio las referencias y digo, a ver, ¿qué es más medial? Si mi columna vertebral o mi hombro. Mi columna vertebral. Bien, siempre acuérdense que es la referencia entre 2 palabras. Y por último ahí dice proximal o distal. Yo uso mucho proximal o distal. Tiene que ver en los miembros, se usa muchísimo. Proximal es lo más próximo a la línea media y distal es lo más lejano. Entonces, el pie sería distal a la rodilla. O la rodilla sería proximal con respecto al pie. Bien, muy bien. Sigamos. Falta poco. Bien, ya llegamos al final del Power. Queda esta y la próxima diapositiva, que es muy similar. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de movimientos, partimos de una posición anatómica, que es la que explicamos al principio, que los movimientos se hacen en un plano y con un eje. Eso nos sirve para poder describirlos. Bien. Bueno, acá lo que tenemos es los movimientos articulares que se producen. En el primer dibujito vemos la flexión y la flexión y al lado la extensión. Acuérdense que lo que hacen es en un plano sagital con un eje latero-lateral. La flexión tenía que ver con acercar las partes anteriores, salvo una excepción como es la rodilla. Lo pueden ver en el dibujo. La extensión lo que hace es acercar las partes posteriores o volver de la flexión a su posición. Tenemos también en el cuello una flexión y una extensión.
Después, en el dibujo de abajo al medio, tenemos lo que es la aducción y la abducción. Son en un plano frontal con un eje antero-posterior. Abducción es cuando vuela, el ave vuela y se aleja de la línea media el brazo. Si miramos el dibujo veremos que en posición anatómica el dedo gordo va hacia arriba, bien, y la aducción es cuando el brazo se acerca a la línea media. Podemos ver las flechas y se está acercando, siempre en referencia a la articulación del hombro. Podemos hacer el mismo movimiento en la articulación de la cadera. Más adelante, con el paso de las clases, iremos viendo qué articulaciones hacen qué movimientos. Tenemos también las rotaciones, que son en un eje vertical. Lo que hacen las rotaciones es, a través de ese eje, girar alrededor. Tenemos rotación derecha e izquierda de la cabeza. Tenemos rotación externa, que es cuando el pie, miren, va para afuera. O rotación interna, cuando el pie va hacia adentro. Los movimientos muchas veces se superponen y ahí es donde se pueden generar confusiones. Para eso tenemos que tener bien en claro los ejes y los planos. Algo más de esto. Circunducción es la sumatoria de los movimientos. Acá lo que tenemos es cada plano con los movimientos que tiene y con el eje que lo atraviesa. Es un resumen de lo que vinimos viendo estas últimas diapos. Este es un punto central de la clase, planos y ejes y los movimientos articulares que realizan. Esta es la clase que yo uso para anatomía de otro lugar, así que si no piensan que hay referencia a anatomía o hay algo que no entienden, disculpen, pero bueno, es la misma clase adaptada para que les sirva a ustedes en tercer año de análisis. Cualquier duda me consultan. Obvio que de esto en algún momento habrá algunas preguntitas, algún formulario o algo. A cuidarse.